Hablando de espectáculos, estamos en vivo por Canal 6 y Radio Natagalá. Estamos recibiendo a uno de los mejores actores de la historia del espectáculo argentino. A uno de los tipos con más pelotas para defender identidades. Así empezamos. Arrancamos fuerte. Con más pelotas para defender identidades. Uno de los tipos que defendía, en la época en que esto parecía que era el primer mundo, nos vendían que era el primer mundo, defendía que eso iba a llegar a mal puerto. Uno de los tipos que se plantó frente a todos y todo, no solamente en la época de los años crueles y cruentos de este país, sino también después, cuando hubo procesos que también iban a llevar al país a lo que después fue la debacle económica. Uno de los tipos que no laburó durante mucho tiempo en la tele por haber dicho cosas que a veces resultaban incómodas. Estamos con el señor actor Víctor Laplace, un placer. Bienvenido a Bala de Plata, mi nombre es Jorge Gres, la señora es María Silvia Villavicencio, un placer. Hola Jorge, hola María Silvia. La verdad, me sorprendiste con tamaña presentación, porque uno hace las cosas y no las hace para pasar a la historia, las hace pensando en las cosas que uno tiene que hacer en cada momento de la vida. Y la verdad que cuando uno recorre después esa vida, dice... Vamos a darle un besito de agua, no, por favor. Ya está en eso. Hay gente que lo registra, y hay gente de todo tipo que lo registra, periodistas, actores, amigos... Yo era muy joven en alguna de esas épocas, yo tengo 34 años, o sea, en alguna de las épocas que estamos hablando yo era muy pendejo, para decirlo como lo diríamos nosotros, pero sin embargo recuerdo a Laplace plantándose, por ejemplo, frente a un tipo que en ese momento tenía muchísimo poder, a un Lucho Avilés, y decirle, no, lo que nos están vendiendo está mal, yo no estoy de acuerdo con esto. Haberlo visto pelear por el cassette de los actores, que después se discutió y que después se logró el tema de los bolos, pero Laplace hablaba de esto por allá por el 84, 85, sí. Hace un montón de años cuando nadie hablaba de eso, porque después parece que la lucha gremial de los actores tiene 10 años. Y hay gente que puso lo que tuvo que poner mucho antes. Laplace tenía un programa que se llamaba El Gran Club hace muchísimos años atrás. Hace muchísimos años atrás. Que para mí fue el pionero en un montón de cosas que hoy son parte del negocio de la tele. Es cierto. Porque había bonos, había un montón de cosas que después se transformaron en lo que hoy se cobra por teléfono. Claro. El primer programa que montó todo ese formato fue El Gran Club. Y Laplace, en un momento, dejó ese espacio por un tiempo, si no me equivoco, justamente por una lucha que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la no repartición con sus compañeros y con un problema de los técnicos del viejo Canal 7. Así es. ¿Estoy equivocado? No. La verdad que me retratrae esas cosas. Ese programa yo lo amaba porque yo iba... Yo también, claro. Iba a la mañana muy temprano y iba en vivo. O sea, iba a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde. Y hacíamos notas. Yo hacía notas, me acuerdo de haberle hecho notas desde Moria Kazan en su momento, que era la chica top, hasta, no sé, políticos, Norma Leandro, Enrique Pinti cuando empezaba, no sé, gente... y me animaba a todo. Escritores también. Escritores. Filósofos. En aquel momento, cantaba zambas, chacareras, bagualas, para cualquier lugar del país me lo pedían, porque yo, de pibe en Tandil, cantaba con mi amigo Juan Dalera, que nos íbamos al mar con una... Siempre me acuerdo de eso. Nos íbamos al mar con una cantimplora y 50 centavos. Pescábamos las almejas del mar, le echábamos un poco de limón y tomábamos las almejas con el vino y cantábamos todo el folclore que sabíamos y que sabemos, ¿no? Ese programa, por ejemplo, me acuerdo, instauró lo que eran los espectáculos en vivo. Se armó una especie de musical en algún momento. Exacto. En algún momento hubo notas memorables con Ana María Pico. Recuerdo, mira, yo era muy chico, pero recuerdo con Ana María Pico notas memorables, notas políticamente memorables en la recuperación. ¿Qué año fue esto? Más o menos, yo no me acuerdo el año, sinceramente no me acuerdo, más o menos. ¿70 y algo? No. No tan. ¿80? 80 y algo, creo que era 83, sí. 82, 83, o sea, la democracia ahí. Y yo recuerdo haberlos... Yo estaba con Ulises Dumont, hacíamos de marinerito los dos bailando. Sí, me acuerdo de eso. Marinerito. Me acuerdo de todo eso. Grandulón. Pero yo me acuerdo de haberlos visto discutir de política cuando la democracia recién empezaba. Sí. Y haber dicho que había que juzgar a un montón de gente y meterla presa.
Yo me acuerdo de haberte visto, y por eso, perdón, de haberlo visto, disculpa que te tutee. Sí, por favor. De haberte visto, y haber dicho, loco, qué pelotas. O sea, yo vivía en un pueblo llamado Tres Arroyos, 60.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires. Yo soy de Tandil. Vos sos de Tandil, cercanito, ¿no? Ahí cerquita de casa. Sí. Discapacitado físico. En un momento donde la discapacidad también era complicado salir de la calle. Bueno, mi hermana es discapacitada, tengo una hermana con polio. Ah, mira, no sabía. Sí. Bueno, en ese momento, vos sabrás, era complejo. Yo estaba luchando por la inclusión en una escuela común. Y no había todas las estructuras que hay hoy de lo que era el sistema de inclusión. No. Y verlos a ustedes, sobre todo en las discusiones de cuestiones que yo por ahí no entendía, porque yo de política en ese momento no era que entendía demasiado, pero sí veía que había algo que estaba cambiando y que había gente que le estaba diciendo. Y ahí, en aquel momento, en un momento difícil, porque también el advenimiento de la democracia fue un momento complicado. Muy complicado. Porque había que adaptarse, la gente tenía miedo a que volvieran los militares, y Laplace decía lo que los demás no. Sí. Y eso me parece que enmarca un poco lo que venís a hacer hoy. ¿Qué estás haciendo por el Chaco? Contanos un poquito. Estoy trayendo una pieza documental que es Pepino del 88, que es que la idea es contribuir un poco al redescubrimiento del circo y el teatro por parte de los ciudadanos, ¿no? Tuve el honor de hacer este Pepino del 88, que era un hombre de teatro, que eran los hermanos Podestá, Pablo y Pepe Podestá, que eran empresarios y que se cambiaban y eran cantantes y eran cirqueros y eran todo. Son los primeros hombres... Que después hubo un teatro con el nombre de ellos. Hay un teatro con el nombre de ellos, ¿no? Me parece a mí. Sí. Hay un teatro con el nombre de ellos. Sí. Y eran los primeros hombres que se animaron con la palabra, o sea, eran cirqueros, o sea, eran tipos que eran, cortaban la entrada, se subían arriba del caballo, completos, tiraban los cuchillos, se ponían la nariz de payaso, cantaban, agarraban la guitarra, tomaban un tigre, no sé las cosas que hacían. Y a partir de ahí yo tuve el honor de hacer esa obra, y cuando me di cuenta que estábamos bailando el pericón en el escenario, con los compañeros y las compañeras, bailando todos juntos el pericón, y subía la enseña patria, y aparecía el sol, y yo gritaba, ¡viva la patria, carajo! Y entonces toda la gente, el público decía, ¡viva la patria! A mí yo me emocionaba toda la noche, yo dije, yo tengo que hacer un documental de esto. A mí me interesa mucho incentivar un poco la reflexión sobre la importancia de la conservación del patrimonio nacional. Me parece que es importante eso. Y en eso estoy desde siempre. Me doy cuenta con estas cosas que vos me traes, que yo me olvido. Vos sabés que yo me olvido. Yo no me olvido nunca. Vos sabés lo importante que es para mí, esto que vos me decís. Porque yo me olvido de las cosas que yo hacía, de las locuras. Yo no me olvidé nunca, y hacía. tengo 34 años y marcó lo que hoy es la posibilidad de estar en un medio. A mí, Víctor Laplace, no solamente como actor, sino como identidad política y también como conductor, me mostró que frente a una cámara o frente a un micrófono uno podía hacer lo que quisiera hacer. Sí. Siempre y cuando tuviera un criterio podía hacer lo que quisiera hacer. Y siempre y cuando uno estuviera en libertad interna, ¿no? Y que todo lo que nos dijeran era una mentira. La construcción arranca de otro lado. Exactamente. O sea, cuando hablan de las grandes superproducciones, que obviamente las hay hoy en la televisión y las hay en el teatro, pero había gente que con mucho menos hacía lo mismo. Sí. Y con mucho menos, o sea... Mira, yo una vez tuve la posibilidad de viajar por esas cosas maravillosas de mi profesión, tuve la posibilidad de ir a Checoslovaquia. En Checoslovaquia, nada, se hacía cine, pero desde una cosa absolutamente miserable. Y yo le digo, tenían 2 faroles, una cámara, ¿viste? Nos daban al mediodía de una especie de fuentón enorme, una especie de engrudo que comíamos con unción, porque era una sopa, que era lo único que comíamos al mediodía, en un invierno crudo, en un pueblo que se llamaba Hrada Kralovic, nunca me voy a olvidar. Hicimos una película que se llamaba Debajo del Mundo, con 2 directores, Juan José Estañaro y el otro que no me acuerdo ahora. Y yo les preguntaba a esa gente cómo es que ellos hacían, cómo se animaban a hacer cine. Y me decía, nosotros inventamos la estética de la pobreza. Y nunca me voy a olvidar esa frase. La estética de la pobreza. Claro, si no haríamos nada. Nosotros sabemos que vos con un micrófono y muy poco más, y ellos con una cámara y 2 faroles, podían hacer una película porque tenían una idea, tenían un para qué, tenían algo que contar. Y entonces la hicimos. Y nosotros fuimos allá, no me preguntes cómo y en qué condiciones, pero fuimos a Hrada Kralovic, ¿no? Que parecía una película dentro de la película, porque subíamos a los trenes y nos perseguían los rusos con los perros, qué sé yo, ¿viste? Tremendo. Pero fue una película extraordinaria y a mí me marcó
Porque por esto que vos decís, yo me doy cuenta que se puede hacer, con muy poco se puede hacer mucho. Bueno, Siempre. muchos aprendimos de eso de vos, ¿eh? Claro. Muchos lo aprendimos de vos. Yo, por ejemplo, lo aprendí de vos, puntualmente. Habrá habido otros que marcaron después. Ya, con esto ya me puedo dar por satisfecho, porque la verdad que yo siempre pienso que cuando uno hace teatro, o cuando uno hace estas tareas que tienen que ver con esta recuperación de lo que yo llamo la conservación de quienes somos y a dónde vamos, en vez de mirar siempre para afuera, que hemos mirado tanto para afuera, mirar un poco las piedras preciosas que tenemos adentro. Y yo digo, mientras haya un espectador que recuerde alguna obra que uno hizo, o una persona que como vos me retrotraiga a esa época, que para mí fue extraordinaria, porque debo decirlo, y ahí sí me voy a poner un poco, aparentemente, en esa época había miedo todavía. Yo lo dije, ya había miedo, había mucho miedo. Y yo digo, la ventaja que tienen ahora ustedes los jóvenes es que ahora pueden hablar y no existen aquellos miedos que tenían que ver con posibles desapariciones o muertes, o quedar borrado del sistema. No, pero tenés monopolio que te limitan, tenés gente muy enquistada que también te pone trabas. Siempre hay problemas cuando uno quiere decir algo que puede resultar incómodo. Los problemas no son los mismos, claramente, no se puede, pero existen. No, yo no dudo que existan, porque yo también los vivo, digamos, después de tanta cosa transcurrida. Yo no creas que tampoco me es fácil entrar a los medios, a los multimedios. De hecho, no entras. No. Hace un montón de tiempo que no estás en la tele porque tiene que ver con esto. Claro. O sea, hay que no ser hipócrita con la gente. Víctor Laplace es uno de los mejores actores del cine. Todo el mundo lo dice. Bueno, ¿por qué no está en alguna tira? Porque a alguien le molestará lo que tiene que pensar, porque no se va a dejar llevar en un montón de situaciones. No. Y hay otro detalle que perdieron de vista mucho, si que él no lo va a decir. Cuando Víctor Laplace hizo ese ciclo, era reemplazando el lugar de una señora muy importante. No lo vas a decir vos, pero yo sí lo voy a decir. A esa hora y a la mañana y en Canal 7 en aquel momento estaba una señora llamada Susana Jiménez, con un formato muy parecido. Cuando Susana recibe una oferta millonaria, creo que en aquel momento era de Canal 9, de Alejandro Romay, salen a cubrir ese espacio con el Gran Club. Susana Jiménez creo que iba a la noche en aquel momento, y esa franja horaria la ganaba por mucho Víctor Laplace. Y todos decían el descubrimiento de Laplace. Y yo decía, yo era chico, pero decía, si este hombre viene trabajando hace tiempo, yo no me daba cuenta de la calidad de actor que tiene Laplace. Pero decía, ¿cómo lo descubren ahora si viene trabajando hace mucho? Yo lo que decía, hace mucho que lo vi y lo descubren ahora. Ese era mi razonamiento de niño. Y después me di cuenta por qué lo descubrí. Me sigue pasando igual. O sea, me sigo yo redescubriendo. Porque claro, a veces no viene esta devolución no viene, no es una cosa normal, no habitual. No es habitual. También hay en algunos jóvenes que hacen la televisión esta idea de que donde está bien, nuestro sindicato de actores no sé si tiene toda la fuerza del mundo, pero tiene la posibilidad de parar una película si no te pagan. Viste que no es poco. Que no es poco, entonces hay jóvenes que trabajan en la televisión actual que dicen que donde está la Asociación Argentina de Actores debería haber un supermercado o debería haber un garage de estacionamiento. Jóvenes que están hoy en la televisión. No me animo a pedirte nombre para no comprometerte, pero jóvenes que están en la televisión, para estar en la televisión y poder decir algo así, tenés que estar como productor o director de contenidos. Muchos jóvenes directores de contenidos no hay. Tomás Yankelevich no creo que sea, porque tiene 2 días. Pensemos quién es otro productor de contenidos o que puede designar políticas comunicacionales y que pueda haber tomado o haber tenido una declaración así. Mucha opción no hay. No. Si lo analizan se van a dar cuenta. Es que los jóvenes actores que forman parte de una sociedad que Argentina de Actores tengan ese pensamiento, ¿viste? Entonces yo digo... Además, tipo con lo cual vos fuiste muy generoso en tiras de otra época. Porque esa gente nació y se crió actuando con vos. Cuando eran de madera, hoy no son mucho mejores, pero eran más de madera que hoy. Y les dieron, yo me acuerdo de Ana María Picchio en determinados lugares, me acuerdo de vos, de Arturo Bonín, de gente que los ha criado para que hoy sean lo que son. Lo que pasa es que nosotros tuvimos unos referentes como el Negro Carela, como Carlos Carela, como Ulises Dumont, tipos que no están y que uno los extraña de una manera.